Bien, jóvenes, vamos a continuar con esta perspectiva de estas civilizaciones autóctonas, también llamadas precolombinas, antes de la llegada de Colón. Vamos a observar un video también sobre estas principales civilizaciones precolombinas. Recuerden que en la clase anterior vimos el tema producciones intelectuales, significado de mayas, aztecas e incas. Estuvimos viendo un poco las similitudes entre estas civilizaciones, tratando de plantear algunos elementos comunes, algunos elementos que van tal vez distando en la perspectiva, pero en general tienen bastantes ideas comunes. Cerramos la clase anterior revisando esta perspectiva, sobre todo del análisis del tiempo, de los calendarios aztecas, mayas e incas. Y finalmente cerramos esta consideración y vamos a ver el siguiente tema. A ver, ayúdeme. Bueno, ayúdeme el que usted quiera. ¿Cuál es el siguiente tema? Título del siguiente tema. Después de producciones intelectuales significativas de los mayas, aztecas e incas. Así no pregunto individualmente y dicen, profe, voy a ver el cuaderno. Las formas de vida y organización social de las culturas nativas de América. Gracias, Mayuri. Entonces, vamos a revisar las formas de vida y la organización social de las culturas nativas de América. En general, el objetivo para estas clases es valorar los aportes de los pueblos americanos, especialmente de estos pueblos mayas, aztecas e incas. Sabemos, y nosotros les vamos a llamar, evidentemente son civilizaciones precolombinas. Estas civilizaciones precolombinas tenían algunas características que ya planteamos, sobre todo el sistema social basado en la conformación entre la religión y el gobierno, la producción era netamente agrícola y tenían avances en cuestiones científicas y de pensamiento. Antes de comenzar con este tema, cabe preguntarse si la América precolombina y las sociedades que habitaron pueden ser estudiadas como un todo, antes que como un fenómeno de expansión europea principalmente. ¿A qué me refiero? Hay cómo estudiar estas civilizaciones precolombinas tal cual como civilizaciones precolombinas o hay que estudiarles en función de que los españoles llegaron. ¿Cuál es uno de los problemas principales con las civilizaciones precolombinas? ¿Qué datos tenemos de las civilizaciones precolombinas? ¿Cómo sabemos que los mayas, los aztecas y los incas estuvieron donde estuvieron? Bueno, evidentemente los españoles llegaron y conquistaron, pero ¿cómo sabemos que sus tradiciones son las que se manifiestan? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se toman los datos? ¿Cómo se sabe? ¿Opiniones? ¿Qué creen ustedes? ¿Puede repetir la pregunta, por favor, Lice? Ya. Tomando en consideración que las... A ver, ¿alguien iba a decir algo? Tal vez por las construcciones y las ruinas que quedaron. Ya. Una de las formas de identificar a una civilización, evidentemente, es por una consideración arquitectónica, por la arqueología que estudia todos estos elementos. Pero ¿cómo sabemos que esos elementos sirvieron realmente para lo que creemos que sirvieron y no era para otra cosa? ¿Podemos entender las civilizaciones precolombinas desde los españoles o realmente podemos estudiarlas aisladas de los españoles? ¿Alguien más? ¿Alguna opinión? No sé si se entiende lo que estoy realmente preguntando. Realmente estas civilizaciones son civilizaciones que nacen de la necesidad propia del estudio de esas civilizaciones, o serán los españoles los que van planteando estas perspectivas. Bueno, vamos a ir un poco introduciéndonos dentro de esta visión. Esta pregunta un poco va en el ámbito
de la historia como tal integrada dentro de la perspectiva de un análisis de los hechos en los cuales se instauran cada una de estas civilizaciones, en la necesidad de entender a las civilizaciones y sobre todo, cómo recabamos datos. Una, por los hechos arqueológicos, pero también se recaban datos a través de las crónicas, a través de los datos orales que se mantienen. Muchas de esas cosas, muchos de los elementos se habrán perdido. Ustedes saben que en los incas, por ejemplo, los nudos se perdieron, esta utilización de los quipus. No sabemos realmente cómo funcionaban. Tenemos una idea de para qué funcionaban y tal vez una perspectiva, pero tenían un sistema muy complejo los incas de llevar la información. No era solo como el ábaco que tiene decenas de unidades, y era más complejo. Hay algunos elementos entonces que se van a ir perdiendo, pero hay otros que podemos rescatar. Debido a las diversas formas de organización social, política, resulta difícil ofrecer una caracterización general de ellos, ya que cada uno tiene sus particularidades. Y aquí es donde va entrando también nuestra perspectiva. Podemos entender realmente esto como un todo. En la primera parte nosotros decíamos que tienen similitudes cada una de estas civilizaciones. Pero en realidad, dentro del tiempo, dentro de las épocas y las situaciones, se han planteado con diferentes conformaciones y perspectivas. Así que debemos necesariamente irlas desglosando una por una, irlas entendiendo distintas en algunos de los elementos y comunes en la situación en la cual se plantean, en la situación de América. Vamos a revisar este video. Pongámosle un rato pausa para ver el video. Bien, chicos, entonces vamos a ir puntualizando algunos elementos que pudieron ustedes observar en el video, algo que vamos a ir aclarando y algunas perspectivas que debemos complementar. De estas civilizaciones estamos hablando, por lo tanto, principalmente de los incas, los mayas y los aztecas, como las civilizaciones precolombinas. No se olviden, este es el territorio en el cual se están instaurando. Tal vez dentro del video debe aclararse que no se toma en cuenta Ecuador, pero está dentro de esa consideración, sobre todo la parte de la sierra y la costa. Entonces, dentro de esta consideración vamos a ir puntualizando mayas, aztecas e incas. Dentro de los mayas, aun cuando en el video específicamente habla de dos partes, nosotros vamos a centrarnos en que la civilización, cuando alcanzó su mayor esplendor, el esplendor mayor de esta civilización fue del 500 al 1200 después de Cristo. Este tiempo es donde se da el mayor esplendor de los mayas, donde se da realmente su civilización como tal. Durante el periodo, principalmente, la contraposición a los planteamientos, podemos nosotros visualizar que, como se decía en el video, hay dos etapas. Aquí planteamos una etapa de esplendor. Podemos ver algunas formas de interpretar propiamente la cultura maya, pero nos vamos a quedar con esta perspectiva. Vamos a implementar lo que se vio en el video, que es importante, pero sobre todo nos quedamos con esta visión. Comúnmente entendemos las clases sociales de esta manera, como se vio en el video. ¿Sí? Estas son las clases sociales mayas. Hay otros pensadores y otros estudiosos que plantean una forma diferente, pero encaminada dentro de esta perspectiva. Vamos a ver la otra forma social o la otra conformación de la clase social. Las clases sociales, si nosotros observamos y vemos a todas las civilizaciones, cuando las clases sociales se van conformando, se van instaurando, realmente hablamos de civilización. Eso le caracteriza también a una civilización. En la clase social más alta aparece un linaje dirigente
y hereditario. Es entonces quienes gobernarán por el linaje, son los dirigentes, y este linaje es hereditario y patrilineal. Ya sabemos que es patrilineal, matrilineal, que proviene de línea paterna realmente, ¿sí? De ahí se determina la herencia para los cargos de la clase social más alta. Ocupaban los palacios cercanos, los templos, y tenían un carácter divino. El gobernante era la cabeza del Estado. Nosotros planteamos la perspectiva del Estado, en la clase social más alta. Quien gobernaba era esta cabeza del Estado. Y el sumo sacerdote estaba junto a él. Si nosotros vemos en la conformación, vemos dos clases, ¿sí? El gobernante y el sacerdote. Según este nuevo análisis, o este análisis comparativo de las clases sociales, el gobernante estaba ligado al sacerdote. Eran prácticamente una misma conformación de perspectivas. Dentro de esta consideración, entonces, esto unido al sacerdote como la clase social alta. Posteriormente se habla de una clase administrativa encargada de la organización, lo que ustedes pueden observar y deben haber notado, la parte de la nobleza, que es principalmente una clase administrativa. Obviamente su función es organizar la fuerza de trabajo, los tributos, demás elementos. ¿Qué estoy diciendo? La conformación y la explicación que se dio en el video, comparada con la imagen que les estaba proyectando, son las clases sociales comúnmente como las conocemos dentro del periodo clásico, la sociedad maya, durante la perspectiva que estuvo en estos dos estratos homogéneos de estas perspectivas de la aristocracia y los campesinos, divididos en las diferentes partes, como podemos ver. Pero ya siendo más claros, la civilización maya no fue tan, por decirlo así, tan sencillo su organización, fue mucho más compleja, fue mucho más avanzada. Hay muchas cosas de los mayas que realmente se perdieron, cosas que no del todo conocemos. Dentro de esta consideración, entonces, esta clase administrativa se encarga de la organización. Dentro de este elemento posterior, arriba abajo en las clases sociales, podemos puntualizar también a la clase social de los especialistas e intelectuales, los sacerdotes, los ingenieros. Aquí es el sacerdote, el sumo sacerdote, quien está ligado. Entonces hay varias conformaciones. Al final de la sociedad maya estaban aquellos pobladores que proporcionaban su mano de obra para las grandes construcciones, los campesinos, la producción y todos estos elementos. Aquí, comparándole directamente, podemos plantear la parte de lo que sería ya la mano de obra. Pobladores. Mano de obra. No nos vamos a hacer mayor lío con una u otra conformación social. Lo que quiero que se centren, y el punto central de identificar las clases sociales, es primero, identificar que los mayas directamente eran una conformación de una civilización avanzada, que tenía varios criterios determinando qué hacía qué persona dependiendo de su situación. Tenían clases sociales que determinaban los roles. Además, tuvieron grandes avances en consideraciones de lo que se refiere a la astronomía, al estudio de la ciencia. Como veían, sus productos son
el maíz, el aguacate, que los chilenos le llaman palta, si ustedes escucharon. Dentro de esas consideraciones, los mayas también, y lo que más se ha rescatado tal vez por las malas asimilaciones del calendario maya, que se suponía que acababa en una cierta fecha, que en realidad era un cambio de calendario para los mayas. Es un elemento muy importante este calendario maya. Es la interpretación de las posiciones de los astros en conformación de la realidad. Recuerden que nosotros ya decíamos que este calendario maya estaba dividido en 20 meses y constaba de 260 días. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Así sintetizamos un poco y con los elementos que ustedes pudieron ver en el video, tienen un resumen más amplio de lo que se ha visto sobre los mayas. Vamos con los aztecas. Como les decía yo, a veces se confunde la consideración de los aztecas con los mayas. Común esta consideración, pero vamos a ir puntualizando. Ah, por cierto, ¿dónde se ubicaban los mayas principalmente? ¿Dónde estaban ubicados los mayas? ¿Alguien recuerda del video? ¿Dónde se ubicaban los mayas? Suramérica. No, al sur de México, en Norteamérica, y en Centroamérica, en Guatemala y Honduras. No se olviden eso. ¿Dónde estaban ubicados? En la parte sur de México. Vamos con los aztecas. Los aztecas es una civilización que se ubica en el actual México, principalmente en lo que se refiere al Golfo de México. Los aztecas es una civilización que va del 1325 al 1521. Yo decía algo del 1535, pero generalmente el 1521. Hubo muy poco entonces contacto cuando llegan los españoles, 1492. Hay un ligero contacto con estas civilizaciones y con tal vez algo con las perspectivas de los otros grupos, pero principalmente a quienes conocieron o quienes mayormente conocieron los españoles fueron a los incas. Y sobre todo porque los incas tenían una organización mucho más eficiente, mucho más parecida a las organizaciones de los países o de los imperios como el romano. Tenían claramente dividido los territorios y tenían un criterio expansionista, a diferencia de los aztecas y de los mayas. Al interior de la sociedad azteca es posible distinguir dos clases compuestas por sujetos que en su condición de nacimiento eran libres en esta perspectiva. Había clases sociales como las que pudimos encontrar también en los mayas. En la división propiamente de las clases sociales, no nos vamos tanto a centrar en esta división, pero nos vamos a centrar en esta perspectiva. Podemos decir que dentro de la sociedad azteca, en el interior propio, había dos clases compuestas por sujetos por su condición de nacimiento. Clases estaban divididas por sujetos por su condición de nacimiento. Eran libres y poseían el estatus de ciudadanos. Ciudadanos. ¿A qué le recuerda esto? Había dentro de algunas de las civilizaciones que nosotros revisamos una civilización que consideraba a sus ciudadanos como tal por el lugar de nacimiento. ¿Cuáles eran ellos, estos grupos, tomando en comparación? ¿Alguien recuerda? ¿Quiénes consideraban ciudadanos a los ciudadanos por su lugar de nacimiento? Les daban derechos, les consideraban libres, eran hombres libres.
¿Alguien recuerda tal vez? ¿No se acuerdan? Bueno, vamos a ver. De todos modos, las condiciones de nacimiento, estas dos clases sociales al interior de los aztecas. No se olviden, había clases sociales, las mismas conformaciones, estas divisiones que pudieron observar en el video. Pero complementando esta perspectiva de los aztecas, es importante recordar que dentro de esta consideración hay dos clases, la nobleza y los comunes, que por su condición de nacimiento tenían ciertos privilegios. Los primeros ocupaban puestos administrativos, además tenían acceso a la propiedad privada, a la tierra, dentro de estas consideraciones. Los segundos, en cambio, trabajaban para los consecuentes. No se olviden que los atenienses tenían una conformación parecida en los griegos. Para ser ciudadano en Atenas había que haber nacido en Atenas. La condición de haber nacido dentro de la conformación propia de los aztecas también les daba privilegios, dependiendo de si eran nobles o comunes, parecidos a las consideraciones griegas y romanas, si ustedes se dan cuenta. Bien, cerrando esta perspectiva, el video hablaba de algunos de los dioses que son muy comunes todavía en la perspectiva mexicana, que están muy introducidos dentro de la mentalidad mexicana. Tlaloc y los demás dioses que ustedes pueden observar aquí están mucho dentro de la mentalidad del pensamiento. Quien más ha influido a México han sido los aztecas en esta consideración del pensamiento. Bien, vamos a quedarnos ahí. La siguiente clase continuamos con la civilización inca, cerrando esta perspectiva. No se olviden, resuman lo que pudieron observar en el video. Por favor, resuman lo que se vio en el video y yo simplemente complemento con otros datos que el video no ha planteado. Bien, podemos cerrar ahí la grabación. Voy a